Después de despedir a mi esposo en un viaje de negocios, accidentalmente encontré su segundo teléfono. Y cuando respondí la videollamada, casi grito. Acababa de cerrar la puerta detrás de Jackson, observando cómo su silueta desaparecía en la tranquila noche, mientras se dirigía a otro viaje de negocios. El sonido familiar de las ruedas de su maleta desvaneciéndose por la acera de ladrillo era extrañamente reconfortante, como un ritual que ambos entendíamos, pero del que nunca hablábamos. Me quedé allí un momento más de lo necesario, con una mano apoyada en el marco de la puerta, dejando que la quietud se instalara antes de cerrar con llave. Nuestra casa estaba en una calle tranquila de Charleston, a solo unas manzanas del agua. La brisa marina a menudo se colaba por las ventanas si las dejabas entreabiertas, trayendo consigo el aroma a sal y magnolia, envolviendo todo como un recuerdo. La ciudad estaba en paz en esta época del año, lo suficientemente cálida por las tardes, pero aún fresca por las noches, el tipo de clima que invitaba a las mantas suaves y a las cosas dulces. Me detuve en el pequeño mercado de la esquina de camino a casa, comprando una caja de trufas de chocolate negro y una botella de vino tinto. No planeaba nada especial, solo una noche tranquila en casa. Me quité los zapatos junto a la puerta, encendí una lámpara en la sala de estar y me acurruqué en el sofá, con los pies debajo de mí. Mi manta favorita, gruesa, suave y un poco gastada por los bordes, ya estaba allí esperándome. Pulsé play en el último episodio de un programa que me resultaba reconfortante, y que había visto una docena de veces, y dejé que el resplandor de la televisión iluminara la habitación con suaves tonos azules y amarillos. Noches como esta se habían convertido en mi pequeño capricho. Cuando la casa era solo mía, cuando el silencio no era soledad, sino dulzura, a pesar de lo que pudiera parecer desde fuera, nuestro matrimonio no era perfecto. Jackson era un buen hombre, leal, responsable y amable en todos los sentidos, pero siempre estaba ocupado. Su trabajo lo llevaba en 100 direcciones, y la mayoría de las veces, yo me quedaba atrás, en la quietud. Rara vez discutíamos, y nunca dudé de su amor. Pero a menudo me preguntaba cuando nuestra relación se había vuelto más una rutina que un romance. Me dije a mí misma que era normal. La vida cambia, el amor se asienta, y tal vez, solo tal vez, siempre había sido alguien que encontraba más consuelo en la quietud que en las chispas. Nací y crecí aquí en Charleston, en una pequeña casa con revestimiento de tablillas, escondida detrás de cercas cubiertas de jazmín. Mi mamá y mi abuela me criaron. Nunca conocí a mi padre, y ellas nunca hablaron de él. Por lo poco que pude deducir a lo largo de los años, había sido un romance fugaz de verano. Alguien que mi mamá conoció durante un viaje a Outer Banks, antes de regresar a casa conmigo, creciendo silenciosamente dentro de ella. Pero nunca resentí su ausencia. De hecho, mi infancia fue plena, llena de cálidos olores a horneado, porches soleados y el suave murmullo de dos mujeres que resolvían cada problema con una taza de té y una larga conversación. Nuestro hogar siempre fue tranquilo, nunca caótico. Sin gritos, sin portazos, solo una comprensión silenciosa. Creo que fue allí donde aprendí a amar la paz más que la pasión. Mientras otras chicas soñaban con vestidos de novia y romances vertiginosos, yo me conformaba con novelas y largos paseos por el puerto. Mi mamá solía decir que tenía un alma vieja, que era demasiado sabia para mi edad. Tal vez tenía razón. Siempre me sentía atraída por las cosas que me hacían sentir segura, la previsibilidad, la rutina, saber dónde pertenecía cada cosa y por qué. Probablemente por eso le dije que sí a Jackson. No era llamativo ni dramático, pero era constante, seguro, y para alguien como yo, eso era suficiente. O al menos, solía serlo. Tomé otro sorbo de vino, dejando que el amargor persistiera en mi lengua, y miré hacia el pasillo donde colgaba nuestra foto de boda. Pensé en el vuelo de Jackson y dónde podría estar ahora, tal vez viendo las nubes pasar desde 30.000 pies. No sabía entonces que la paz que había construido con tanto cuidado ya empezaba a temblar. Que la noche que había planeado pasar en acogedora soledad sería la última noche que vería mi matrimonio de la misma manera. Mi mamá solía decir que no quería que creciera sola. No con amargura, no con arrepentimiento, sino con una tristeza tranquila en su voz, como si intentara advertirme de algo que nunca pudo expresar con palabras. Removía la sopa o doblaba la ropa, y de la nada, decía, no debes pasar tus mejores años sola, cariño. La vida pasa más rápido de lo que crees. Yo me reía, ponía los ojos en blanco, pero sabía a qué se refería.
Yo era el recordatorio viviente de su aventura de verano convertida en maternidad soltera. Y aunque nunca me hizo sentir como una carga, creo que una parte de ella todavía cargaba con el peso de haber criado a una hija sin un compañero en quien apoyarse. Amaba a mi mamá y a mi abuela más que a nada. Eran fuertes, amables y ferozmente leales la una a la otra, pero también eran mujeres calladas. No vivían audazmente, no perseguían aventuras ni desamores. Encontraban la satisfacción en la seguridad, en la rutina, en encimeras limpias y zapatillas suaves. Y creo que esperaban que yo quisiera más, o al menos algo diferente. Sin embargo, yo no lo quería. Al menos no en ese entonces. En la escuela secundaria, nunca tuve novio. No era tímida y no era invisible. Tenía amigos, buenas notas, incluso algunos chicos que rondaban, pero nada se consolidaba. No me interesaba el drama del romance adolescente, las rupturas en el pasillo, los chismorreos susurrados a la hora del almuerzo. Mientras mis amigos se desmayaban por chicos con guitarras o chaquetas de Letterman, a mí me interesaban más los clubes de informática y las competiciones de codificación. Me gustaba la lógica, la claridad, la satisfacción de que las cosas funcionaran como debían. El amor, desde fuera, siempre parecía desordenado, ruidoso e impredecible. Eso no me atraía. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, opté por la tecnología de la información casi sin pensarlo. Mi madre me había animado a ello. Buen campo, trabajo estable y muchos chicos inteligentes, dijo con un guiño. Pero a mí realmente me encantaba. Me gustaba construir cosas desde cero, ver cómo los sistemas se unían pieza a pieza. Me resultaba comprensible de una manera que las personas no. Empecé la universidad no muy lejos de casa, yendo y viniendo de nuestra antigua casa en West Ashley al pequeño campus local en el centro de Charleston. Era una vida manejable, segura, familiar. Luego mi abuela falleció. Ocurrió en mi segundo año, de repente y sin previo aviso. Un derrame cerebral en medio de la noche, se fue antes de que llegara la ambulancia. Recuerdo la forma en que mi madre se desmoronó cuando recibió la llamada. Fue la primera vez que la había visto romperse, realmente romperse. Esa mujer había mantenido nuestro pequeño mundo unido solo con pura fuerza de voluntad durante años. Y en ese momento, todo se vino abajo. Pasé por esas semanas y días asistiendo a clases por costumbre, ayudando con los arreglos funerarios, fingiendo que estaba bien. Pero no lo estaba. En realidad, no. Su ausencia dejó un vacío en nuestro hogar que nunca se cerró del todo. La casa se volvió más silenciosa. Mi madre comenzó a pasar más noches viendo televisión sola, quedándose dormida en su sillón reclinable con un control remoto aún en la mano. Yo me sumergí aún más en la escuela. Me dije a mí misma que no tenía tiempo para citas, que no era el momento adecuado, que necesitaba concentrarme. Y parte de eso era cierto. Pero la verdad más profunda era que no sabía cómo desearlo. No sabía cómo anhelar la cercanía. Se sentía como un idioma extranjero que nunca había aprendido. Aún así, mi madre siguió intentándolo. Eres hermosa, Autumn, me decía suavemente, apartando mi cabello detrás de mi oreja. No desperdicies estos años pensando que es demasiado pronto o demasiado complicado. Enamórate. Comete errores. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Pero yo no era como ella ni como mis amigos. No soñaba despierta con bodas o nombres de bebés. No creía que el amor fuera la pieza que faltaba. Me conformaba con la soledad, con una vida que tenía sentido, donde todo permanecía en su lugar. Quizás yo estaba hecha de otra manera. No fue hasta que empecé mi primer trabajo que siquiera consideré la posibilidad de que alguien pudiera verme como algo más que una chica tranquila y práctica detrás de un escritorio. Recuerdo el primer día como si fuera ayer, entrando a la oficina de una empresa de logística de tamaño mediano, ubicada cerca del antiguo distrito portuario. El edificio había sido renovado a partir de un antiguo almacén de algodón, con paredes de ladrillo visto, grandes ventanas con vigas manchadas por el tiempo. Olía a tóner de impresora y café recién hecho, y zumbaba con la energía de personas que se tomaban su rutina en serio. Fue allí donde empecé a sentir que algo cambiaba. Todavía no lo sabía, pero la vida estaba a punto de darme mi primera lección real sobre lo que era el amor. Y lo que no era. Conocí a Brandon Hayes un martes por la mañana que no parecía destinado a ser especial.
Caminaba por el pasillo del trabajo, llevando una pila de facturas que apenas entendía, cuando casi chocó con él fuera de la sala de conferencias. Había levantado la vista justo a tiempo para ver a un hombre con un traje azul marino haciéndose a un lado, sonriendo ligeramente mientras me abría la puerta. No era lo que esperaba. Todos habían estado susurrando sobre su visita durante toda la mañana. Brandon Hayes, director regional de una de nuestras empresas asociadas, alguien a quien la gente describía con frases como mente aguda, estrella en ascenso y definitivamente alguien a quien seguir. Me había imaginado a alguien mayor, quizás rígido o condescendiente. Pero el hombre que tenía delante era cálido. Pulido, sí, pero accesible de una manera que me hizo detenerme. Tenía unos ojos azules muy enfocados que me miraban directamente a los míos. No a través de mí, no más allá de mí, sino hacia mí, como si realmente me notara de una manera que la mayoría de la gente no lo hacía. Debes ser nueva aquí, dijo, su voz baja, segura, como si ya tuviera el control de la conversación. No creo que nos hayamos conocido. Lo habría recordado. Me reí nerviosamente, apartándome un mechón de pelo detrás de la oreja. Sí, solo llevo unas semanas aquí. Él extendió su mano. Brandon Hayes. Autumn Walker. Repitió mi nombre suavemente, como probándolo, y juro que mi corazón dio un vuelco. Eso debería haber sido todo. Un intercambio cortés, una sonrisa profesional, tal vez un saludo la próxima vez que nos cruzáramos en el pasillo. Pero Brandon no lo dejó ahí. Encontraba razones para hablarme cada vez que venía, haciendo preguntas sobre informes, elogiando la forma en que organizaba las cosas, incluso una vez bromeando sobre mi caligrafía ridículamente perfecta en una nota adhesiva. No era mucho, solo pequeñas cosas, pero lo notaba. Una semana después, llamó a la oficina y pidió hablar conmigo directamente. Espero que esto no sea demasiado atrevido, dijo. Pero me gustaría invitarte a cenar si estás libre. Me quedé atónita. Nadie me había invitado a salir así antes. Tan directo, tan seguro, como si supiera que la respuesta sería sí. Y de alguna manera lo fue. Dije que sí sin pensarlo. Mis mejillas ardieron durante horas después. Me recogió en la oficina ese viernes por la noche, abriéndome la puerta del coche como si hubiera salido de una película. Olía a colonia cara y a ambición. Fuimos a un restaurante en la azotea del que nunca había oído hablar, con jazz suave de fondo y luces colgando sobre nosotros. La vista de la ciudad me hizo sentir como si estuviera en otro lugar completamente diferente, un lugar glamuroso, adulto, no solo la chica de la casa tranquila de West Ashley. Brandon pidió por ambos, después de hacer las preguntas justas para que pareciera que estaba adaptando la experiencia a mí. Te encantarán las vieiras selladas, dijo con confianza. Son las mejores de la ciudad. Confía en mí. Y lo hice. Me encontré inclinándome hacia sus elecciones, dejándolo guiar la noche, sus historias, su ritmo, el vino. Habló de su trabajo, de su impulso, de las ciudades que había visitado. Me hizo sentir interesante con solo hacerme preguntas sobre mi infancia, mis sueños, mis libros favoritos. Cuando me miraba, lo hacía con intensidad, como si nada más en la habitación importara. Esa mirada me hizo sentir hermosa de una manera que no había sentido antes. Vista, admirada, elegida. Floté durante la noche como si estuviera en un cuerpo diferente. No era solo Autumn, la hija cautelosa, o Autumn, la chica tranquila de la oficina. Era alguien emocionante, deseada, y cuando Brandon se inclinó al final de la noche y rozó un beso en mi mejilla, su mano cálida en mi espalda, sentí que algo se desbloqueaba dentro de mí. Creo que una parte de mí ya sabía que a él le gustaba tener el control. Pero en lugar de cuestionarlo, dejé que me confortara. Dejarlo dirigir significaba que no tenía que decidir, no tenía que preocuparme. Era mayor, más experimentado, y la certeza en su voz hacía que el mundo se sintiera menos abrumador. ¿Y yo? Yo quería con todas mis fuerzas creer que esto era todo, que finalmente había encontrado el tipo de amor que mi madre siempre soñó que encontraría. La primera vez que Brandon me dijo que no usara algo, salió como un cumplido. Había elegido un vestido floral corto para un brunch dominical con algunos viejos amigos de la universidad. Nada escandaloso, solo ligero y veraniego, algo que había usado docenas de veces antes. Pero al salir del dormitorio,
Él inclinó ligeramente la cabeza y dijo, «Sabes, te verías aún más deslumbrante con ese vestido azul marino que usaste para el evento benéfico. ¿Más elegante? Con más clase». Su tono era suave, casi considerado, como si me estuviera haciendo un favor. Me cambié. En ese momento no me pareció gran cosa, solo un atuendo, solo una sugerencia. Pero después de eso, las sugerencias siguieron llegando. Fruncía el ceño ante una camisa que mostraba demasiado hombro, o ligeramente ante un par de jeans con dobladillos deshilachados. Finalmente, simplemente dejé de usar cualquier cosa que él pudiera no aprobar. Empecé a observarme a mí misma, no solo cómo me vestía, sino lo que decía, cómo me comportaba, cómo me reía. Al principio no noté el cambio. Se coló como la niebla, suave y lenta. Empezamos a pasar más tiempo juntos, nuestras vidas entrelazándose en un largo hilo. Brandon vivía solo en un espacioso apartamento con vistas al río, con ventanales de suelo a techo y una cocina que parecía sacada de una revista. Empezó sugiriendo, luego pidiendo, luego insistiendo en que me quedara más a menudo. «Es una tontería que sigas yendo y viniendo a esa casita», decía. «Apenas nos vemos así». Y yo quería estar cerca de él. De verdad que sí. Así que, finalmente, empaqué unas cuantas maletas y me mudé. Al principio, intenté cargar con mi parte, para que el lugar se sintiera como un hogar. Cocinaba. Limpiaba. Reorganicé el armario de especias, aunque no tenía ni idea de la mitad de lo que contenían los tarros. Vi vídeos de YouTube sobre cómo doblar sábanas ajustables como una camarera de hotel. Quemé la cena 2 veces. Brandon no gritó. Solo sonrió tensamente y pidió comida para llevar. «Mejorarás», dijo, besándome la frente. Pero había algo cortante en su tono que se quedó conmigo toda la noche. Empezó a hacer comentarios sobre cómo su madre hacía el mejor pastel de pollo, sobre cómo su antigua novia siempre tenía flores frescas en la mesa, sobre lo importante que era para una mujer crear un hogar tranquilo. Nada de eso era cruel, exactamente, solo lo suficientemente afilado como para picar. No le gustaba que hiciera planes sin consultarle. «¿Y si yo hubiera organizado algo para nosotros?», decía. «¿No me importa tu horario?». Tampoco le gustaban mis amigos. Pensaba que eran demasiado ruidosos, demasiado inmaduros, demasiado imprudentes. «¿Por qué salir con gente que no te inspira?», preguntó una noche. Y quizás tenía razón. Quizás yo los estaba superando. Empecé a cancelar planes, a poner excusas. Ellos dejaron de preguntar después de un tiempo. Brandon hablaba del futuro constantemente, del matrimonio, de nuestra boda, de los colores que usaríamos para la recepción, del tipo de fotógrafo que contrataría. No me había propuesto matrimonio, todavía no, pero hablaba como si ya estuviera decidido, como si ya estuviéramos a mitad del camino hacia el altar, y yo simplemente no me hubiera puesto al día todavía. Algunas noches me quedaba despierta a su lado, mirando el techo, preguntándome por qué sentía ese extraño vacío en mi pecho. Él hacía todo bien. Me compraba regalos, me llevaba a cenas elegantes, recordaba aniversarios que yo ni siquiera sabía que teníamos. Era todo lo que mi madre siempre había esperado que encontrara, ambicioso, confiable, generoso. Pero había algo más también. Una presión. Una opresión que no podía nombrar. Sentía que constantemente intentaba ser suficiente, lo suficientemente guapa, lo suficientemente serena, lo suficientemente útil. Había dejado de preguntarme qué quería, había dejado de tomar decisiones que fueran solo mías. En algún punto del camino, había pasado de sentirme querida a sentirme moldeada, formada. Aún así, me decía a mí misma que así era el amor verdadero, compromiso, sacrificio. ¿Crecer significaba renunciar a algo de independencia, verdad? Imaginaba la voz de mi madre, orgullosa y esperanzada, diciéndome que finalmente había encontrado un buen hombre. Y me aferraba a esa imagen como a un salvavidas, incluso mientras la corriente debajo de ella comenzaba a tirar. Ocurrió un viernes por la noche, justo después de haber rechazado otra invitación de mis amigos. Habían planeado una pequeña reunión en un bar en la azotea del centro. Solo unas copas, nada salvaje, pero yo había declinado sin pensarlo. A Brandon no le gustaban los bares. No le gustaban mis amigos. Y, sinceramente, ellos habían dejado de esperar que dijera que sí.
Me había convertido en la que siempre se quedaba en casa. Estaba acurrucada en el sofá, cambiando de canal sin ver nada, cuando él entró con esa energía peculiar que siempre tenía después de cerrar un gran negocio. Medio eufórico por el éxito, medio distraído por sus propios pensamientos. Se sentó a mi lado, me quitó el control remoto de la mano y apagó el televisor sin decir palabra. Luego me miró con esa sonrisa que antes me resultaba encantadora, pero que ahora leía como ensayada. «Es hora», dijo. «He esperado lo suficiente». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. Dentro había un anillo de diamantes brillando bajo la luz de la lámpara, hermoso de una manera fría y clínica. No se arrodilló. No dijo que me amaba. Solo dijo, voy a ascender a una posición más alta el próximo trimestre. Esto tiene sentido ahora. ¿Estamos listos? Di que sí. Lo miré fijamente, congelada. Escuché mi propia voz resonando en mi mente. Cada excusa que había puesto, cada justificación que había susurrado a altas horas de la noche para explicar la presión, el control, el peso de su presencia. De repente, todo estaba allí, justo frente a mí, las veces que había criticado mi cocina con un suspiro paciente, la forma en que fruncía el ceño cuando intentaba usar algo brillante o corto, los comentarios pasivo-agresivos sobre mis amigos, el silencio que seguía a cada pequeña rebelión. Y pensé, esto no es amor. Esto es gestión. Esto es control envuelto en seda y oro. Algo dentro de mí se rompió. No violentamente, no ruidosamente, sino como un hilo que finalmente se rompe después de haber sido tensado demasiado tiempo. Sonreí suavemente y dije las palabras que me sorprendieron incluso a mí. No, no quiero casarme contigo. Su rostro no cambió al principio. Parpadeó como si esperara un remate que nunca llegó. Estás sorprendida, dijo. Está bien. Debería haberlo preparado mejor. No, repetí. No entiendes. No estoy sorprendida. He terminado. Me levanté, cogí mi bolso de la mesa auxiliar y caminé hacia la puerta como si lo hiciera a través del agua, lenta, pesada, deliberada. No me detuve a discutir. No intenté explicarme, porque en el fondo, sabía que ninguna explicación cambiaría nada. Él no había escuchado durante meses. ¿Por qué empezaría ahora? No volví al apartamento. No fui a nuestro restaurante favorito ni al sofá de un amigo. Fui directamente a casa de mi madre. Ella abrió la puerta en bata, sorprendida, preocupada, pero no preguntó nada. Solo me abrazó fuerte y prolongadamente, como si lo supiera. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. Sin presión, sin expectativas, solo el suave zumbido del viejo ventilador de techo, el aroma de las sábanas de lavanda de mi madre y el tranquilo latido de mi propio corazón. Estable, sin cargas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Conocí a Jackson la noche en que me escabullí de una fiesta de la empresa a la que ni siquiera quería asistir. Era uno de esos eventos rígidos, demasiado iluminados, en un salón de banquetes alquilado, con comida tibia y risas forzadas. La gente chocaba copas y mantenía conversaciones incómodas, mientras un DJ intentaba sin éxito que alguien bailara. Duré una hora, quizás menos. 2 chicas de contabilidad y yo nos escapamos y nos fuimos a un bar a unas pocas cuadras. Un lugar acogedor con música en vivo, ladrillo a la vista y el tipo de iluminación suave que hacía que todo se sintiera un poco más cálido. Una banda local tocaba algo de blues. Y por primera vez en toda la noche, sentí que podía respirar. Fue entonces cuando lo vi. Jackson Walker. No era llamativo. No era el tipo más ruidoso de la sala ni el mejor vestido, pero algo en la forma en que se reía, sin restricciones, con los ojos arrugados en las comisuras, llamó mi atención. Estaba sentado con unos amigos al final de la barra, conversando con facilidad, como si perteneciera a cualquier lugar al que fuera. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió. No una sonrisa burlona, no una actuación, solo esa sonrisa genuina y fácil que me hizo sonreír de vuelta sin querer. Terminé sola en una mesa mientras las chicas salían a fumar. Y fue entonces cuando él se acercó. ¿Te importa si me siento?, preguntó, señalando la silla vacía. En absoluto, dije.
Empezamos a hablar de la banda, luego de música en general, luego de películas, y de alguna manera, en el lapal de 20 minutos, pasamos de directores favoritos a programas de televisión de la infancia, a nuestro amor mutuo por la arquitectura antigua. Fue fácil. No hubo actuación, ni pretensiones, ni encanto calculado, solo dos personas teniendo una conversación que parecía que podría durar para siempre. Intercambiamos números antes de que terminara la noche. Y recuerdo haber caminado a casa sintiéndome más ligera de lo que había estado en meses. Sin presión, sin expectativas, solo el recuerdo de alguien que escuchó sin interrumpir y me miró como si fuera una persona, no un proyecto. Jackson llamó 2 días después. Nuestra primera cita fue un paseo por el puerto y comida para llevar en un banco del parque. Sencillo, honesto y perfecto. Él no era rico. No provenía de una larga estirpe de hombres exitosos ni tenía un apartamento de lujo con vistas al horizonte. Se había abierto camino desde la nada. Nacido en un pequeño pueblo del norte de Carolina del Sur, criado por una madre soltera, se graduó con un título en ingeniería civil y consiguió un trabajo en Charleston por pura determinación y tenacidad. No intentaba impresionar a nadie. Solo intentaba construir algo real. Y con él, no tenía que fingir. Podía usar lo que quisiera, reír demasiado fuerte, decir la cosa equivocada, y él nunca me hizo sentir pequeña por ello. Nunca me hizo sentir que tenía que ser mejor o más. Simplemente le gustaba tal como era. Salimos un año antes de que me propusiera matrimonio, nerviosa y dulcemente, en el mismo banco del parque donde habíamos compartido nuestra primera cena para llevar. No hubo un gran gesto, ni fotos escenificadas, solo Jackson sosteniendo un anillo en una mano y la mía en la otra, preguntando si construiría una vida con él. Dije que sí sin dudarlo. Nos casamos la primavera siguiente en una pequeña ceremonia junto al agua. No fue perfecta. Las flores llegaron tarde, mi velo se enganchó en un arbusto y mi madre lloró durante todo el evento, pero fue nuestra. Honesta, sencilla, llena de amor. Me mudé a la pequeña casa de 2 habitaciones que Jackson había comprado unos meses antes de que nos conociéramos. No era lujosa, pero tenía un limonero en el patio trasero y un porche que captaba la mejor luz de la tarde. Y cada mañana, él me besaba la sien y susurraba, «Tú haces de este lugar un hogar». Con Jackson, no intentaba ser perfecta. No tenía que ganarme su afecto. Podía respirar. Por primera vez en mi vida, me sentí segura, y pensé, quizás esto es lo que se supone que debe ser el amor verdadero. Empezó como cualquier otra tarde en que Jackson estaba fuera. Me serví una copa de vino, encendí una vela en la encimera solo para que la casa se sintiera menos vacía y me preparé un baño caliente con aceite de lavanda. Me había enviado un mensaje antes diciendo que sus reuniones en Raleigh se habían alargado y que volvería a casa el domingo por la noche. Eso me daba 2 días más de tranquilidad, de soledad, o eso pensé. Fui a la cocina a coger el altavoz Bluetooth que guardaba en el cajón cerca de la estufa. Algo para poner música mientras me bañaba. Pero cuando abrí el armario inferior, noté algo encajado entre el panel lateral y la pared. Un pequeño rectángulo, negro, desconocido. Un teléfono. Fruncí el ceño, metiendo la mano para sacarlo. Estaba polvoriento, como si hubiera estado allí un tiempo, pero no olvidado, no abandonado. En el momento en que lo tuve en la mano, se encendió. Estaba entrando una llamada. No solo una llamada, una videollamada. El nombre en la pantalla decía Willow, seguido de un emoji de corazón. Se me revolvió el estómago. No pensé, simplemente respondí. La cara de una chica llenó la pantalla. Quizás 18, quizás un poco mayor. Rubia, ojos azules grandes, rasgos suaves y delicados. Su expresión cambió en el segundo en que me vio. «Oh», dijo, parpadeando rápidamente. Yo marqué el número equivocado. Intenté mantener mi voz calmada. ¿A quién buscas? Ella dudó. A Jackson. Lo siento, ¿es esto? ¿Es usted? Soy su esposa. Sus labios se entreabrieron ligeramente, y por un momento pensé que podría llorar. Oh, no lo sabía. Yo no pensé que este todavía era suyo. Lo siento, tengo que irme. Y así, la llamada terminó. Me quedé allí congelada,
mirando la pantalla negra en mi palma, los bordes de mi mente deshilachándose como un hilo. Mis manos temblaban. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. Volví a mirar el teléfono. Modelo antiguo, de una marca diferente al que Jackson usaba a diario. No tenía funda, ni pantalla de bloqueo, solo ese nombre, esa chica, Willow. Todo después de eso se movió a cámara lenta. Dejé el teléfono sobre la encimera como si pudiera quemarme. El agua de mi baño se enfrió en la bañera. La vela se derritió en un charco de cera. Me senté en la mesa de la cocina durante lo que parecieron horas, tratando de reconstruir una versión de la realidad que tuviera sentido. Me estaba engañando. Tenía que ser así. ¿Qué otra cosa podría ser esto? ¿Un teléfono oculto? ¿Una adolescente? ¿Su llamada con un emoji de corazón junto a su nombre? Las noches hasta tarde, los viajes, las ausencias inexplicables. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? El sueño no llegó. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos, reviviendo cada conversación, cada caricia, cada vez que me dije a mí misma que estaba a salvo. Seguía imaginando su rostro, joven, suave, frágil, como alguien a quien nunca antes le habían mentido. Para cuando llegó la mañana, tenía la garganta irritada de contener las lágrimas, y había hecho una docena de planes: confrontarlo, dejarlo, gritar, exigir respuestas. Pero ninguno de ellos me preparó para lo que realmente sucedió, porque Jackson regresó temprano. Todavía estaba en bata, sentada en el sofá con el teléfono en mi regazo cuando la puerta se abrió. Él entró, maleta en mano, con aspecto cansado, pero no sorprendido de verme. Sus ojos se dirigieron inmediatamente al objeto en mi regazo. Así que, dijo suavemente, cerrando la puerta detrás de él, ¿lo encontraste? No había pánico en su voz, ni prisas por explicar, solo una calma resignación que me heló más que cualquier mentira. ¿Quién es ella?, pregunté, con la voz temblorosa. Él no respondió de inmediato, solo se acercó lentamente, se sentó en el sillón frente a mí y me miró como alguien que se prepara para una cirugía sin anestesia. Iba a decírtelo tarde o temprano, dijo. Simplemente no sabía cómo. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier discusión a gritos. Y en ese silencio, algo dentro de mí se rompió de nuevo, no como antes, cuando me liberé. Esta vez fue miedo. Miedo real y pesado de que la vida que había construido, la seguridad que creía haber encontrado, estuviera a punto de desmoronarse de nuevo. Necesito que escuches, dijo Jackson suavemente, con las manos apoyadas en las rodillas como si se anclara al suelo. Esto no es lo que piensas. No dije nada. No pude. Tenía la garganta apretada. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. Se veía exhausto, no solo cansado, sino agobiado, como si hubiera estado cargando algo durante mucho tiempo y finalmente se le hubieran acabado los lugares donde esconderlo. Respiró hondo. Sabes, tengo dos mejores amigos, Ben y Marcus. Pero había un cuarto. Se llamaba Maximus. Parpadeé. El nombre no me sonó al principio. Luego recordé que Jackson había mencionado a un amigo de la infancia que murió en un accidente automovilístico años antes de que nos conociéramos. Nunca había preguntado mucho. Él parecía tan dolido, y yo no había querido entrometerme. Jackson se recostó ligeramente, mirando la pared detrás de mí como si viera un carrete de viejos recuerdos. Maximus era el mejor de nosotros. Inteligente, divertido, estable. Se casó joven, con su amor de la escuela secundaria, Lena. Eran el tipo de pareja que te hacía creer en el destino. Tuvieron 3 hijos. Willow fue la primera, luego gemelos. El nombre me golpeó como una piedra. Willow. Me senté más erguida, las piezas encajando lentamente, pero aún no podía hablar. Hace 10 años, continuó Jackson, con la voz tensa. Los sorprendimos con un viaje por su aniversario. Unas vacaciones de verdad. Solo ellos dos. Organizamos el cuidado de los niños, reservamos los boletos, nos encargamos de todo. Nunca pudieron regresar. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. El accidente ocurrió en las montañas. Un conductor de autobús turístico sufrió un ataque al corazón al volante. No hubo supervivientes.
Por un momento, la habitación se sintió completamente inmóvil. Imaginé el pequeño rostro de Willow en la pantalla, congelado de sorpresa. Una niña que había crecido sin padres. Mi corazón me dolía de formas que no sabía que podía. Después de eso, dijo Jackson, con la voz ahora más suave. Fue un caos. La mamá de Maximus, la abuela de Willow, intentó mantener las cosas unidas, pero hace unos años, sufrió un derrame cerebral. Perdió la custodia. El Estado estaba listo para intervenir. Los niños iban a ser puestos en el sistema. Cerré los ojos, sabiendo ya lo que diría a continuación. No podíamos permitir que eso sucediera. Marcus y Ben tienen sus propias familias. Yo estaba soltero. Tenía dinero. Presenté los papeles y me convertí en su tutor legal. Me miró directamente entonces, con los ojos vidriosos. Viven en su propia casa con una cuidadora a tiempo parcial. Yo cubro todo. Los veo cada semana. No los estoy escondiendo, Outem. Simplemente no sabía cómo explicarlo sin que pareciera algo que no es. Entonces, ¿qué es?, pregunté finalmente, con la voz quebrada. ¿Por qué el teléfono oculto? ¿Por qué me ocultas esto? Porque tenía miedo, dijo simplemente. Miedo de que pensaras que estaba mintiendo. De que lo vieras como una traición. De que sintieras que realmente no me conocías. Y, sinceramente, quizás no lo hacías. Intenté protegerte de todo, del peso de esto, de la complejidad. No quería traer ese dolor, esa historia a lo que estábamos construyendo. Solo quería paz para los dos. Lo miré fijamente. Mi pecho se sentía lleno de rocas. Pero debajo de la confusión, la ira, había algo más profundo, un destello de asombro, de culpa, de vergüenza por haber asumido lo peor. Ella llamó, susurré. Willow. Así es como encontré el teléfono. Se veía tan joven. Estaba tratando de advertirme sobre un atasco de tráfico, dijo con una risa pequeña y dolorosa. Sabía que iba a verlos. Ella no quería nada de esto. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Seguí pensando en él todos esos fines de semana. Pensé que estaba trabajando hasta tarde. Conduciendo a través de los límites estatales para ver a 3 niños que no eran suyos por sangre, pero sí por amor, por lealtad, por promesa. Pudiste haberme dicho, dije, no acusando, solo triste. Lo sé, dijo. Me equivoqué. Y odio haberte hecho dudar de mí. Pero te juro, Outem, que nunca te traicioné. Nunca lo haría. Y le creí. No por lo que dijo, sino por la mirada en sus ojos, la culpa, el agotamiento, la tranquila esperanza de que quizás, solo quizás, no fuera demasiado tarde. Durante mucho tiempo, después de que Jackson terminó de hablar, no dije nada. No porque no supiera qué decir, sino porque mi corazón intentaba ponerse al día con la verdad. Había pasado una noche entera creyendo que el hombre que amaba me había traicionado. Había mirado ese teléfono oculto con manos temblorosas, imaginando todos los peores escenarios, dejando que cada oscura posibilidad floreciera en mi pecho. Y ahora, aquí estaba él, crudo, roto, honesto, diciéndome una verdad tan lejana a lo que temía, pero de alguna manera, aún más pesada. Sentí todo a la vez. Traición, sí, pero no por las razones que esperaba. Me dolió que no hubiera confiado en mí con esta parte de su vida. Me sentí culpable por haber asumido lo peor. Me sentí asombrada, realmente impactada, por el peso de lo que había llevado solo. Y debajo de todo eso, sentí algo más profundo. Me sentí orgullosa de él. Jackson no era perfecto. Nunca pretendió serlo. Pero lo que había hecho en silencio, sin reconocimiento, sin pedir elogios, era el tipo de amor del que solo había leído en novelas. El tipo que se sacrificaba, el tipo que aparecía, el tipo que no necesitaba ser visto para ser real. Ojalá me lo hubieras dicho, repetí, más suave esta vez. Lo sé, susurró. Quería proteger lo que teníamos. No quería que sintieras que había una parte de mí a la que no podías llegar. Pero sí la había, dije, y ahora está aquí. Todo, y tengo que decidir qué hacer con ello. Él asintió, sin presionar,
sin suplicar, solo esperando. Y algo de eso, su quietud, su paciencia, hizo que confiara aún más en él. Miré el teléfono que aún descansaba en mi palma. El nombre de Willow en la pantalla se sentía diferente ahora. No como una amenaza, no como una traición, sino como una puerta abierta. Quiero conocerlos, dije finalmente. Jackson parpadeó, sus hombros tensándose ligeramente. ¿Tú quieres? Asentí. Si voy a ser tu pareja, realmente tu pareja, no puedo ser solo parte de las cosas fáciles. Quiero conocer a las personas que amas, las personas que te formaron, y si son familia para ti, también son familia para mí. Sus ojos se llenaron de algo entre gratitud y asombro. Extendió la mano por el espacio entre nosotros, tomó la mía suavemente y besó el interior de mi muñeca. Te amarán, dijo. Eso espero, susurré. Pero incluso si no lo hacen, creo que ya los amo un poco solo por ser parte de ti. Pasamos el resto de la mañana hablando, de los niños, de sus personalidades, de cómo Willow se había convertido casi en una pequeña adulta demasiado pronto. Jackson me habló de los gemelos, de su energía constante, de sus bromas internas, de cómo seguían dibujando a sus padres cuando los extrañaban demasiado para decirlo en voz alta. Ese día no tomamos grandes decisiones. Ni declaraciones ni gestos dramáticos, solo pequeños pasos intencionales hacia algo más grande. Una semana después, vinieron a visitarnos. Willow era más tranquila en persona de lo que esperaba, más reservada, pero amable, considerada. Sus ojos buscaron los míos cuando nos conocimos, como si intentara averiguar quién era yo realmente. No la culpé, pero finalmente sonrió. Y cuando le entregué un tubo de brillo labial y le dije que necesitaba su ayuda para elegir zapatos para una fiesta, se rió y algo cambió. Los chicos eran salvajes y dulces, llenos de preguntas, llenos de ruido, llenos de vida, y los amé al instante. Ese verano, los tuvimos en casa cada fin de semana. Cocinamos juntos, jugamos a juegos de mesa, paseamos por el puerto. Trajeron el caos a nuestra ordenada y pequeña vida, y yo lo recibí con agrado. Por primera vez, nuestra casa se sintió llena de una manera que ni siquiera me había dado cuenta de que le faltaba. El tipo de plenitud que viene con ruido y desorden y dedos pegajosos y alguien gritando. Yo pedí el último brownie de la sala de estar. Miré a Jackson una noche mientras estábamos sentados en el porche, escuchando a los chicos pelear por un videojuego, y Willow tarareaba mientras se trenzaba el pelo. Él los observaba con una tranquila satisfacción en su rostro, y cuando se volvió hacia mí, lo vi reflejado en sus ojos. No pensé que podría tener todo esto, dijo suavemente. No después de todo. Bueno, sonreí, apoyándome en él. Ya no tienes que hacerlo solo.